Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su CZ, que como siempre les doy la bienvenida a este podcast y a este que es el episodio 241 de Poco Común, donde curiosamente voy a hablar de un tema común. Un tema común, pero más que nada porque la perita, el evento que ahorita está en boca de todos, de todos los aficionados de anime, e incluso aquellos que no son aficionados de anime, pero que la obra de este creador fue muy importante más allá del círculo de los fans de anime. Vamos al audio de intro y empecemos. Y pues en este caso, el tema para este podcast tiene que ver con una noticia sorpresiva para el mundo del anime, del manga, y como muchos ya han de suponer, y como medio mundo, podcast, creadores de contenido en YouTube, streamers y medios tradicionales están hablando de ello. Pues sí, me refiero a la reciente muerte de el autor, el mangaka Akira Toriyama. Sí, sorpresivo, no esperábamos, sobre todo porque los creadores de manga que son contemporáneos a él, que son de su generación, pues todavía siguen aquí con nosotros, trabajando y creando. Pero que sí, me imagino que un poco de sus dolencias físicas que llevaron a su muerte tiene que ver obviamente con su trabajo, porque la verdad es que pocos creadores de manga llegan a un equilibrio sano con su profesión que les permita pues llevar una vida saludable mientras realizan su trabajo, desafortunadamente. Y bueno, pues Akira Toriyama yo lo considero que está entre las generaciones de mangaka que se hicieron famosos a principios de los 80s y que empezaron a publicar a finales de los 70s, como Rumiko Takahashi, de la creadora de Ranma, de Inuyasha y todo eso, y Urusei Yatsura, o como Mitsuru Adachi, otro de mis autores favoritos, que pues es muy famoso por sus mangas de deportes, sobre todo el béisbol, como Touch. Y entonces pues él pertenecía a esta generación de creadores que se hicieron famosos por sus mangas, que dibujaron y escribieron a principios de los 80s y que tuvieron adaptaciones en anime a mediados de los 80s, que se empezaron a hacer famosas. Entonces pues él perteneció a esa generación. Pero bueno, que yo no era tan, como ustedes bien saben, yo no era tan fanático de muchos de sus mangas, sobre todo de que siempre fue su gran logro, pero también su gran lastre, que fue Dragon Ball. Me gustaba, sí, pero siento que pues tanto la editorial como la propia casa de animación de Toei lo presionaron demasiado para que siguiera haciendo más manga, que es algo malicioso de cómo presionan a muchos creadores para que sigan indefinidamente creando algún manga que tuvo éxito, que pues rompe con el esquema de saludable y ciclo saludable de series de manga y de anime, que por lo regular tienen un inicio y una conclusión. Eso de que no tengan conclusión las series, déjenselo al cómic americano, ¿no? Que pues ellos viven
prácticamente crean franquicias. Y con el manga no debería haber la necesidad de que existieran franquicias, sino que simplemente terminan y ya ven, tenemos una muy famosa, Evangelion, que tuvo su principio y su fin, y sí ha tenido remakes y todo, pero al menos siempre tiene una conclusión a las historias, y simplemente hay mercancía que mantiene pues el fandom contento, a pesar de que la serie pues ha terminado en varios de sus encarnaciones. Entonces pues esa fue la maldición que sufren actualmente muchas series de manga y de anime, que son muy famosas y populares, de que bajita la mano andan presionando a los autores para que continúen la historia y no la terminen, o al menos la extiendan lo más posible. Pero bueno, vamos a lo que fue pues la obra de Akira Toriyama. Pues él principalmente obviamente fue mangaka, dibujante y escritor de manga, y ya conforme se empezó a establecer pues la industria del videojuego, pues también se vio involucrado en crear mucho arte, sobre todo diseño de personajes para varios títulos de videojuegos. Y bueno, pues recordemos que si bien escribió muchas series cortas, muchas miniseries en sus primeros años, pues la que a final de cuentas ganó reconocimiento pues fue la de el manga de Doctor Slump, este manga cómico, caricaturesco, bien exagerado, donde pues tenemos como protagonista esta niña, esta Raleigh, esta robot un tanto torpe, un tanto pues muy infantil a final de cuentas, y donde todos los habitantes de por sí de la isla Pingüino pues eran también personajes chistosos, ridículos, exagerados. Entonces muy buena comedia para un público pues más general, público infantil y adolescente. Y después de esto pues fue la obra, inició la creación de su obra, que fue pues prácticamente la creación de su vida, que siempre estuvo ahí persistente, asociado a su nombre y a su vida, que fue Dragon Ball. ¿Qué creían que dijera Dragon Ball? No, primero fue Dragon Ball, este manga corto que fue como el prototipo de lo que sería Dragon Ball, donde pues hizo su propia versión, interpretación de pues este viejo cuento o leyenda de Saiyuki, de Viaje al Oeste, donde pues recordemos que es esta historia mitológica china, donde pues Sun Wukong, como dios mono, es acompañado de otros personajes poderosos con poderes místicos en un viaje para detener los males que estaban aquejando su tierra. Más o menos es lo que me acuerdo que cuenta la historia, el concepto original de la historia. Entonces en eso se basó Dragon Ball, y de ahí pues se tuvo cierto éxito con ese manga, y por lo tanto lo decidió pues hacerlo una serie que pues se convirtió en Dragon Ball. Bueno, aparte de esto, he de mencionar que su estilo, tanto de arte como visual, siento que siempre estuvo muy influenciado por el cómic americano, sobre todo por el aspecto más cómico del cómic americano. O sea, mucho de lo que dibujaba tenía cierto aspecto caricaturesco, algo que verías en
viñetas más cómicas de un cómic americano. Por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención en sus mangas y que fue trasladado a la animación fue estas onomatopeyas con letras románicas, o sea, con letras pues, efectos de sonido que así los escribía y que se veía mucho como caricatura. Entonces eso siempre me llamó la atención. El diseño de los personajes de él era un híbrido, una versión o una interpretación. Yo sentía, al menos esa es mi impresión, que era como una interpretación en estilo manga o en estilo japonés de cómo dibujan los personajes en las caricaturas en Estados Unidos y otros países occidentales. Entonces como que los rasgos, la apariencia de muchos de sus personajes mantenían este estilo japonés, pero jalaban un poco de inspiración también de la estética de Estados Unidos sobre todo. Hay que destacar una serie de mangas cortos que publicó a mediados de los 80s, que fue como un curso en formato manga para convertirse, para aficionados y que quisieran convertirse pues en artistas, en creadores de manga, donde de forma chusca, divertida, pero también inteligente, con ejemplos y todo, le enseñaba a los lectores cómo era el proceso de creación del manga, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer, o sea, y demostraba con ejemplos cómo se podían cometer ciertos errores en el proceso de creación y qué cosas evitar, qué cosas sí debes de hacer cuando estás dibujando y escribiendo manga. Me llamó mucho la atención de que esta serie de mangas didácticos y divertidos, porque incluso si no estás leyéndolo así pues con la intención de aprender, el simple hecho de estarlo leyendo suena divertido y es muy también didáctico desde otro aspecto del simple hecho de conocer el proceso de creación de manga. Pero sí fue algo que se me hizo muy extraordinario que un autor de manga se tomara el tiempo de compartir su conocimiento y experiencia pues con su público, con la audiencia, de cómo crear manga. Se me hizo divertido, y más en esa época que todavía en los 80s no existía mucho material, mucha literatura para los novatos que se dedicaran que quisieran crear su propio manga como aficionados. Y bueno, pues avancemos en el tiempo, y pues su mayor punto de fama y popularidad del autor de Akira Toriyama pues fue a finales de los 80s, principio de los 90s, cuando pues su manga, que ya llevaba varios años, Dragon Ball, pues evolucionó más allá de lo que originalmente había concebido, de estas aventuras del niño Son Goku, recolectando las esferas del dragón y enfrentándose a enemigos en su aventura para recolectar esferas del dragón, y que va conociendo pues a gente y lugares en su viaje, y que pues evoluciona de eso y se transforma la serie a lo que pues se volvió más popular, la encarnación más popular de la serie, que fue ya una serie netamente de peleas, de combates, donde ya el foco ya no era viajar, aventurarse, o sea, sí te seguías habiendo un poco de este sentido de aventura, de viaje, pero al final de cuentas lo que más buscaba la audiencia ya de esa versión de Dragon Ball Z fue pues estos combates épicos de un montón de episodios
donde pues era esta escalada, la clásica escalada de enemigos cada vez más fuertes, y pues los protagonistas que tenían que evolucionar, a entrenar, a hacerse más fuertes, a aprender más nuevas habilidades para enfrentar los siguientes adversarios, que desafortunadamente se convirtió en un círculo vicioso del cual pues se enfrascó y le costó trabajo al autor, a Akira Toriyama, pues zafarse de esa historia, de ese círculo vicioso. De hecho, ya cuando cerró Dragon Ball Z, pues ya quiso darle precisamente un cierre ya definitivo a la serie, porque pues ya estaba viendo cómo se había enfrascado en este círculo vicioso de narrativo, donde pues ya el simple ciclo de estar haciéndose más fuerte y más, enemigos más fuertes y todo esto, pues mataba mucho de la creatividad y ya no evolucionaba prácticamente la historia. Sin embargo, pues a final de cuentas, y afortunadamente o desafortunadamente, esto inspiró pues a las siguientes generaciones de series shonen, que las primeras series shonen de acción las conocimos y fueron inspiradas por Hokuto no Ken o Fist of the North Star, donde muchas series se inspiraron en esa serie para hacer pues sus historias de acción con tipos super rudos y machos, peleando en ambientes hostiles contra pandillas y todo esto. Y Dragon Ball fue un poco más accesible para una mayor audiencia, donde también pues había estos combates muy violentos, muy fuertes e intensos, pero donde más bien había un elemento más de superhéroe, de fantasía, donde los personajes eran poderosos en otro, superpoderosos en otro estilo, donde podían volar, disparar rayos y cosas así, y donde los combates eran mucho más veloces, rápidos, dinámicos. Era lo que metió el sello. Aparte del diseño, que se convirtió hasta en un cliché y estereotipo en los personajes de anime, sobre todo los personajes de series shonen. Me refiero a estos personajes, sobre todo el estilo de peinados de los personajes, porque era ya estereotípico, se volvió estereotípico el tipo de peinado del cabello de los personajes de Dragon Ball, sobre todo los Saiyans, que pues todos ellos sean súper reconocibles por ese cabello así todo que termina en puntas y que se proyecta hacia arriba, y que de hecho compartió ese mismo diseño cuando estuvo trabajando para diseño de personajes de videojuegos, que pues también hay que hablar de ese aspecto de su contribución al mundo de los videojuegos cuando se empezó a involucrar a partir de la saga de Dragon Quest, donde pues con cada título desde el primero empezó a hacer diseños de personajes, y pues mucho de su estilo de diseño de personajes se vio reflejado en los videojuegos de Dragon Quest, con ese tipo de personajes, con ese tipo de peinados y todo esto. Nada más, obviamente, lo que se distinguía es que pues obviamente tenía elementos de un mundo de fantasía, armaduras, espadas, o sea, todo esto del mundo de caballeros y de hechiceros y todo esto. Y que de hecho, gracias a estos diseños de personajes, es que se tuvo este estilo de personajes, de dibujo de personajes, para las series que conocimos aquí en
México, en Latinoamérica, sobre todo esta serie de Dino Daiboken o Las Aventuras de Fly, donde pues fue uno de los primeros anime que se hicieron de Dragon Quest, de los RPG de Dragon Quest, pues hicieron uno de estas series, y pues sí, muchos luego nos dimos cuenta de que pues se parecían mucho al diseño de personajes de Dragon Ball. Y ya después, conforme se hicieron más famosos los juegos de Dragon Quest, pues nos dimos cuenta que a final de cuentas tenía todo el sello de Akira Toriyama, que fue el que pues a final de cuentas inspiró el diseño de personajes en general de los juegos de Dragon Quest. Y de aquí pues pues hubo como un rompimiento ya cuando terminó Dragon Ball Z, porque él pues ya estaba harto de esa serie, ya quería que se cerrara, y hubo un periodo de bastantes años donde pues a final de que, a pesar de que Toei sin su consentimiento creó una secuela de Dragon Ball, pues él no le siguió el juego, o sea, nada más como que los apoyó para terminar su versión de Dragon Ball, cuando él se involucró para crear la saga de los dragones en Dragon Ball GT. Pero más que nada, o sea, los ayudó a cerrar esa saga, pero él dijo, yo no escribí eso. O sea, pues fue su actitud, que dijo, esto no fue producto mío, esto yo no lo reconozco, y simplemente les ayudé a terminar. Y de ahí por bastantes años siguió, sí sacó manga, pero ya menos frecuentemente, y se estuvo más enfocando a hacer material para videojuegos, diseños de personajes. Sin embargo, sacó algunos mangas que más o menos, pues, un poco sí le dieron continuidad a su carrera. Sobre todo la saga de Blue Dragon, que tuvo pues tanto manga como videojuegos. Entonces, pues muchos de hecho esperaban que fuera como el próximo Dragon Ball, pero la verdad es que no pegó a tal nivel. Entonces, pues Blue Dragon, a pesar de que sí le echó muchas ganas, pues no fue el mismo éxito. Y así siguió sacando su propio material de manga corto, y pues prácticamente ya para el 2020 más o menos, pues terminaron convenciéndolo para sacar una nueva saga de Dragon Ball, que fue Dragon Ball Super, y la cual estuvo pues dibujando y escribiendo en los últimos años, y de la cual pues estuvieron sacando nueva animación. De hecho, en ese periodo entre Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, pues de vez en cuando sacaban o ovas o películas, los de Toei, o sacaban lo que así remakes, o sí, más que nada como que rehabilitaciones, remasterizaciones de las viejas sagas de Dragon Ball. En mi preferencia, yo soy fan de la saga original de Dragon Ball. Z nunca me gustó en su momento, pero de tanto hype, de tanto que la estuvieron repitiendo y volviendo y volviendo y volviendo a ver, me cansó y me harté de esa serie, de esa saga, y dije, no, a mí yo me quedo con Dragon Ball. De hecho, yo cuando estuve comprando el manga de Dragon Ball, terminé de comprarlo, o dejé de comprarlo cuando empezó la saga de los Saiyans. Yo ahí dije, ya no me interesa esa saga, yo solo me quedo con los mangas de Dragon Ball, con Goku todavía
simplemente en aventuras, recogiendo las esferas del dragón y los típicos torneos de artes marciales, si acaso. Y por cierto, esa es otra contribución a las series shonen de acción, que es los clásicos torneos de artes marciales. Si bien ya había una que otra serie que había tocado ese tema, no era algo muy común y lo tomaban desde diferentes formatos. En este caso, pues Akira Toriyama se inspiró de hecho lo mencionó, en torneos de artes marciales que llegó a ver en Indonesia. Entonces, pues es precisamente como retrató el estilo, el formato de cómo se realizaban, y toda la arena y todo esto pues fue sacado del ambiente de Indonesia. Entonces de ahí vienen los torneos de artes marciales, que pues ya después en muchas series de acción, de pelea, de diferentes autores de diferentes series, pues ya se convirtió en un cliché, donde siempre o en muchas series es muy común que lleguen a un punto donde vamos a organizar un torneo de eliminación para sacar al más poderoso y algo así, que puede ser de combate de artes marciales, de combate de magia y etcétera, etcétera. Puedes meterle ahí variantes de muchos tipos a esos torneos de combate, y que pues prácticamente Akira Toriyama fue el que impuso este cliché que se volvió tan popular. Y pues su trabajo en videojuegos, recordemos Dragon Quest, obviamente, Chrono Trigger. Él también hizo diseño de personajes para Chrono Trigger. Y para alguno que otro videojuego, por ejemplo los de combate, los de Squaresoft, de Tobal número 1 y número 2, también hizo diseño de personaje para ese videojuego. O sea, él se especializó mucho en diseño de personajes. Entonces, pues, y siempre me gustó mucho de su diseño de personajes. A mí me gustaba mucho cómo dibujaba a las chicas, si bien obviamente veía cierta semejanza entre unas y otras, pero le daba un estilo, una estética que se veían bonitas a pesar de que pudieran tener cierta semejanza. Siempre mantenían cierto estilo donde podía variar entre chicas que simplemente eran tiernas, lindas, o chicas muy sexys. O sea, y era un estilo que no te cansaba, que no te hartaba, que siempre te agradaba ver ese diseño de personajes de las chicas. Es algo que siempre me fascinó de su diseño de personajes. Y pues más que nada es de lo que yo disfruté de Akira Toriyama. Pues más que nada de Dragon Ball original, Doctor Slump, más o menos sí. Había... Lo que me gustaba de Doctor Slump era lo random, lo aleatorio, lo alocado, que no tenía restricciones, que no se ponía límites en la comedia y en lo que podía suceder. Entonces ese era lo súper divertido de Doctor Slump. Y que pues podría haber continuado por más tiempo Doctor Slump, y no se le podrían haber acabado ideas, pero a final de cuentas qué bueno que siempre hagan un cierre de sus mangas y no se vuelvan indefinidos sin final, que es algo que desafortunadamente yo veo que fue su maldición de Akira Toriyama, que Dragon Ball en general, Dragon Ball Z, se hizo pero tan popular y famoso, no solo en Japón, sino a nivel mundial. Prácticamente era
la, la bandera que pues ostentaba todo lo que era pues el anime. O sea, de hecho actualmente cuando alguien menciona anime en cualquier parte del mundo, una de las cosas que primero viene a la cabeza a medio mundo es Dragon Ball. Dices anime, sí, te gusta Goku, te gusta Dragon Ball y todo eso. O sea, es el referente prácticamente alrededor del mundo. Y pues esa fama, esa popularidad de esa serie fue algo que lo ató y lo limitó para poder promover y hacer populares pues otras obras más allá de Dragon Ball. Difícilmente pudo zafarse, no, más bien nunca pudo zafarse de la fama y popularidad de Dragon Ball. Y pues siento que al final se vio forzado a seguir trabajando en Dragon Ball porque su fama y su popularidad pues era algo que el público en general lo exigía, y pues es con lo que lo retrataron. Y hasta se me hace un poco triste porque ahora que muchos en las redes sociales están hablando sobre su muerte, se está lamentando y están mandando sus condolencias y mensajes de aprecio, casi todos ponen imágenes de Dragon Ball. Y yo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hablan de Akira Toriyama, ¿por qué no ponen, por ejemplo, la ilustración de su avatar en sus mangas? Que él manejaba un avatar en sus mangas que era el robot, el Akira robot, que de vez en cuando hacía apariciones en Doctor Slump y pues también en algunas viñetas de Dragon Ball, más que nada como haciendo comentario, y que pues es algo que más bien lo identificaba más a él, o que al menos mencionaron un poco más la obra que tuvo él más allá de Dragon Ball. Y ahí sí siento que la obra lo sobrepasó y se lo comió prácticamente el autor. No digo que la obra sea mala, pero sí se me enredó demasiado en ese círculo vicioso que fue la Dragon Ball, y que pues tuvo que aceptar que a final de cuentas era su obra por la que lo conoció medio mundo. Pero bueno, apreciamos mucho su obra, su trabajo, su contribución al mundo, a la historia del manga y del anime, y que prácticamente es el abanderado, quisiera o no, de lo que representa el manga y el anime alrededor del mundo. Pues así que adiós, Akira Toriyama, te agradecemos todo lo que aportaste y pues espero que tengas un buen descanso. Y pues vamos a cerrar este podcast, vamos al audio de cierre y regreso. ¡Ey,パフパフ! パフパフのパフ！さらにおまけにパフパフパフ！ Pues gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo descargado, streameado, pero obviamente sobre todo por haberlo escuchado. Y pues les recuerdo que este podcast está disponible los martes en la noche en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Prime, iHeart y muchos otros, iVoox, donde pueden pues descargarlo, escucharlo. En iVoox pueden dejar sus likes y comentarios incluso. Y pues gracias por haberlo escuchado. También les recuerdo que este podcast tiene su versión en video y esa se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería.
YouTube, Nerdulería, así búsquenlo, Nerdulería. Ahí es donde pues publico la versión en video de este podcast los sábados en la noche. También está disponible el playlist de este podcast en mi canal de YouTube, SourceZ. Así busquen mi canal de YouTube, SourceZ, ahí también está la playlist de este podcast. Y pues también les recuerdo mis redes sociales, SourceZ en Discord y en Facebook. Así búsquenme en Discord y en Facebook, SourceZ, donde pues hago anuncios y pues pueden comunicarse más directamente conmigo. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode o Encode, así es como se escribe, Encode. En Facebook, ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden gustar o interesar. Y pues también les recuerdo que tengo mis streams en vivo, mis transmisiones en vivo o sesiones de juego en vivo en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SourceZ, escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch, así es como me encuentran. Y pues los streams en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 o 10:30 pm, hora central de México, para que pues si tienen tiempo me acompañen en esas noches y ahí ven cómo juego videojuegos y pueden tener una conversación en vivo conmigo. Y pues también pues he de agradecer como de costumbre a los que dejaron sus likes y comentarios en el podcast anterior. En este caso dejó su like en la publicación del podcast anterior en la Nerdulería, Jorge Cruz, en el episodio anterior, que fue sobre cartoons olvidados de la serie de La Mole de Teen. Así es, de ese tema de esa serie fue el podcast anterior. Y también sus likes en iVoox, gracias a Yuki Soto y la gente de Life Anime Podcast. Muchas gracias por sus likes en ese episodio. Ahí por si les interesa escuchar de un cartoon no tan conocido, pues les recomiendo que lo escuchen. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio, este podcast. Espero que pues les haya gustado, interesado el tema, que pues era obligatorio para todos aquellos que hablamos de manga y de anime. Pues era importante dar nuestra impresión, nuestra opinión y nuestro sentir por este evento que sucedió apenas hace una semana. Gracias por escuchar y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.